Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Martes 17 del mes de junio del año 2025, Aristóteles Ponce-Rate, esperando el ingreso del historiador y comentarista internacional José Ismael Román para compartir las noticias internacionales en este su espacio Voz para el Cambio. El presidente argentino Javier Milei, que se encuentra visitando y respaldando el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu y se encuentra en Jerusalén, tuvo al tris de ser agredido por una manifestación en las universidades, en una de las universidades de Jerusalén, donde los manifestantes estaban protestando demandando la renuncia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y respaldando al pueblo palestino y denunciando el genocidio en la Franja de Gaza. Es el presidente Javier Milei, que es un presidente que vive visitando otros países mientras su país, Argentina, se desangra y mientras cientos de miles de manifestantes están en las calles defendiendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en Jerusalén respaldando el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu y tuvo un encuentro con manifestantes que lo reconocieron y tuvo que emplearse a fondo la seguridad del presidente argentino para que no pudiese ser agredido por los manifestantes que quieren definitivamente la salida de Benjamín Netanyahu como primer ministro del gobierno israelí y que se detenga definitivamente el asedio y el asesinato cotidiano a los palestinos en la Franja de Gaza. Es importante señalar esto porque el mundo no está marchando como debiera marchar, en paz, en armonía, en cooperación para el crecimiento de todos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. El mundo está marchando hacia su propia destrucción, y es que quienes nos dirigen en la actualidad no están pensando en los intereses de la humanidad, están pensando en sus intereses particulares, sobre todo sus intereses económicos y sus intereses de poder. Los gobernantes del mundo están mirando hacia otro lado y no se están dando cuenta que están llevando a la humanidad al despeñadero, que están llevando a la humanidad a una conflagración universal en donde nadie saldrá ganando y donde no habrá vencedores ni vencidos, sino la extinción de la raza humana como tal. Y estas guerras que comenzó Israel bombardeando con más de 200 aviones al pueblo iraní, y la respuesta del gobierno iraní bombardeando Tel Aviv, Haifa y otras ciudades israelíes, no traen buenas consecuencias, ni políticas, ni humanas, ni económicas, de ninguna clase. En la guerra solo pierden los pueblos, en la guerra solo pierden los ciudadanos de a pie, en la guerra solo pierde la humanidad. La guerra no tiene ganadores, pierde la humanidad definitivamente.
Y es importante que los gobiernos del mundo presten atención a esto. Si el gobierno iraní entorpece el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz, habrá dificultades eh, alimentarias y habrá dificultades económicas para todo el mundo, no solo para las naciones que están en conflicto, sino para el mundo, porque se encarecerán los alimentos, se encarecerán los suministros de petróleo, se encarecerán las energías y todo se encarecerá, y por tanto la crisis alimentaria sería un fantasma que recorrería la humanidad entera. Por eso, desde Voz para el Cambio, también en el segmento anterior hicieron este llamado. Desde Voz para el Cambio hacemos un llamado a todos los gobernantes del mundo a que el diálogo es la única vía de solución de los conflictos en la actualidad, y que contamos con organismos internacionales que fueron creados precisamente para que los diferendos entre las diferentes naciones del globo terráqueo fuesen subsanados a partir del diálogo en esos entes internacionales. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, tenemos la Organización de los Estados Americanos, tenemos la Corte Internacional de la Haya, tenemos todos esos espacios internacionales para dirimir los conflictos entre naciones, pero nuestros gobernantes están empecinados en que la guerra es el mejor recurso para dirimir los diferendos entre las naciones, y están llevando a la humanidad a un desastre nuclear. Por suerte, algunos gobiernos, como el gobierno de China, que se está proponiendo como mediador para un logro de la paz entre Irán e Israel. También el presidente Vladimir Putin se ha mostrado dispuesto al diálogo para lograr un acuerdo y un cese al fuego entre el gobierno iraní y el gobierno israelí, a pesar de que se ha negado eh, reiterativamente llegar a un acuerdo con el gobierno de Volodymyr Zelensky, porque entiende que este señor ya no es un presidente legalmente constituido, sino que se ha quedado enquistado en el poder sin el consenso mayoritario del voto del pueblo ucraniano, y por eso no ha sido posible en el proceso de negociación para parar la guerra en Ucrania. No ha sido posible un acuerdo, ni siquiera un cese al fuego temporal en ese conflicto. Y en la Franja de Gaza sigue el gobierno sionista de Israel bombardeando, incluso cuando los gazatíes están en los puestos de ayuda humanitaria buscando alimentos o agua, los bombardeos estos puestos humanitarios, porque lo que pretende el gobierno israelí es acabar con toda Palestina, arrasar con toda la Franja de Gaza, para luego realizar asentamientos ilegales en el territorio y apropiarse de todo el territorio de la Franja de Gaza, de toda Palestina, en los altos del Golán, donde también siguen bombardeando, donde también siguen asesinando selectivamente. Y, y esa es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy, una realidad que lleva a la humanidad a un derrotero incierto. También se habla en los comentarios de los analistas internacionales que el gobierno de Washington y la Unión Europea están detrás de estos ataques. Incluso se menciona
que el propio presidente Donald Trump ha amenazado al gobierno iraní en que si no llega a un acuerdo sobre su proceso de enriquecimiento de uranio allá en el suelo iraní, este conflicto irá a mayor y que la ofensiva arreciará y será más fuerte porque se involucrará el gobierno norteamericano en esta ofensiva en contra del pueblo iraní, apoyando al gobierno sionista de Israel y de Benjamín Netanyahu. Y con este comentario vamos a una primera pausa, esperando que el colega e historiador José Ismael Román pueda compartir espacio con nosotros en este análisis internacional. Christopher, vamos a la pausa y retornamos con más en Voz para el Cambio.